El algo más, la confesión de Leiva que vincula la muerte de Uribe con el alto poder. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar por completo lo que pensaban sobre el poder en Colombia. 3 balas, 2 en la cabeza, más de 2 meses de agonía, y un secreto que el gobierno de Gustavo Petro no quiere que salga a la luz. El excanciller Álvaro Leiva está listo para contarle a Estados Unidos lo que realmente pasó, y lo que va a descubrir en esta historia los dejará sin aliento. Quédense hasta el final porque esto apenas comienza. La mañana del 7 de junio amaneció como cualquier otra en Bogotá, con ese frío de la sabana que cala los huesos y el tráfico que ya comenzaba a colapsar las calles. Pero para el senador Miguel Uribe Turbay, esa mañana sería la última en la que respiraría con normalidad. Nieto de un expresidente, hijo de Diana Turbay, aquella periodista que murió en medio de la guerra contra Pablo Escobar, el senador llevaba en su sangre el peso de una historia nacional marcada por la violencia y el sacrificio. Salió de su residencia en el norte de la capital, como siempre lo hacía, con esa parsimonia de quien ha vivido entre las esferas del poder y conoce sus reglas no escritas. Su vehículo avanzaba por las calles cuando, de repente, en una intersección aparentemente común, el destino le tenía preparada una emboscada. 2 motocicletas se acercaron con una precisión que delataba horas, tal vez días de planeación. Los disparos sonaron secos, fríos, calculados. 3 balas. 2 de ellas impactaron directamente en su cabeza. No fue un asalto. No fue un robo que salió mal. Fue un atentado de alto calibre, ejecutado con la frialdad de quien sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. El senador fue trasladado de inmediato a una clínica, donde durante más de 2 meses luchó entre la vida y la muerte, conectado a máquinas que mantenían su cuerpo funcionando cuando su cerebro ya estaba devastado. Su familia, destrozada, se aferraba a la esperanza de un milagro que nunca llegó. Finalmente, en agosto, el corazón de Miguel Uribe dejó de latir. Colombia entera se estremeció. Las redes sociales explotaron con teorías, señalamientos, preguntas que nadie quería responder. ¿Quién ordena asesinar a un senador de la República? ¿Qué investigación estaba realizando? ¿Qué denuncia estaba por hacer que alguien decidió silenciarlo para siempre? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llegaba la cadena de mando de este crimen? El Capitolio Nacional se vistió de luto. La Cámara Ardiente fue instalada con todos los honores que merecía un hombre de su estirpe y trayectoria. Políticos de todas las corrientes desfilaron frente al ataúd, algunos con lágrimas sinceras, otros con gestos calculados para las cámaras. Pero en medio de ese escenario de dolor y protocolo, alguien se atrevió a romper el silencio. Álvaro Leiva, excanciller de la República, hombre de 1000 batallas políticas, se paró frente al féretro y con una voz firme que contrastaba con el ambiente fúnebre, soltó una bomba. Aquí hay mucho más de por medio. Esto no puede quedarse en la captura de un sicario. La investigación tiene que llegar hasta el final, hasta los que ordenaron esto, hasta los que pagaron, hasta los que se benefician de este crimen. Las palabras de Leiva cayeron como un rayo. No era un político cualquiera lanzando acusaciones al aire. Era un hombre con acceso a información privilegiada, con contactos en todas las esferas del poder nacional e internacional. Y estaba diciendo, sin ambajes, que la versión oficial del crimen era insuficiente, que había una verdad más profunda, más oscura, más peligrosa. La Fiscalía General de la Nación había actuado con relativa rapidez. En menos de un mes lograron la captura de 6 personas, incluyendo al presunto autor material, un joven de apenas 23 años que confesó haber disparado contra el senador. Las autoridades presentaron el caso como un éxito de la investigación criminal, mostraron las pruebas, las interceptaciones, los testimonios. Todo parecía encajar. Un sicario contratado, probablemente por alguna organización criminal, había ejecutado el atentado. Caso cerrado. Pero Leiva no lo veía así. Y no era el único. La oposición en el Congreso comenzó a plantear preguntas incómodas. ¿Por qué un senador que lideraba investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Gustavo Petro fue asesinado justo cuando estaba a punto de presentar un informe demoledor? ¿Por qué un hombre que había denunciado públicamente el vínculo del gobierno con grupos armados ilegales terminó con 2 balas en la cabeza? ¿Por qué alguien que había cuestionado las relaciones entre la administración Petro y el régimen de Nicolás Maduro fue silenciado de la forma más brutal posible? Leiva conocía las respuestas a esas preguntas.
O al menos tenía pistas suficientes como para saber que la verdad era mucho más compleja que la versión del sicario solitario. Y por eso decidió dar un paso que pocos políticos colombianos se atreverían a dar. Decidió llevar su denuncia a Washington. La decisión no fue tomada a la ligera. Ir a Estados Unidos a revelar información sobre un crimen político en Colombia era prácticamente declarar que las instituciones nacionales no eran confiables, que la justicia estaba comprometida, que el propio gobierno podía estar involucrado. Era un acto de desafío monumental. Pero Leiva estaba convencido de que era necesario. Estados Unidos tiene herramientas que Colombia no tiene o no quiere usar. La DEA, la CIA, el FBI, agencias con capacidad de rastrear flujos financieros internacionales, de interceptar comunicaciones encriptadas, de seguir el rastro del dinero del narcotráfico y del crimen organizado. Si el asesinato de Miguel Uribe fue ordenado desde las altas esferas del poder, si hubo participación de grupos armados ilegales con vínculos internacionales, si el gobierno de Petro estaba de alguna manera implicado, solo la inteligencia estadounidense podría desentrañarlo. Y había otra razón. El presidente Donald Trump había señalado públicamente al gobierno de Gustavo Petro de ser complaciente con el narcotráfico, de no hacer nada para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, de mantener relaciones sospechosas con el régimen de Maduro en Venezuela, considerado por Washington como el líder del cartel de los soles. Trump también había acusado al gobierno colombiano de permitir que el Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, operara libremente en territorio colombiano, extendiendo sus tentáculos hasta Estados Unidos. En ese contexto, la denuncia de Leiva sobre el asesinato de un senador opositor caía en terreno fértil. Washington estaba dispuesto a escuchar. Y Leiva estaba dispuesto a hablar. Pero, ¿qué era exactamente lo que Leiva quería revelar? ¿Cuál era ese secreto que según él conectaba el asesinato de Miguel Uribe con la crisis nacional que sacudía a Colombia? Para entenderlo hay que retroceder unos meses antes del atentado. Miguel Uribe Turbay no era un senador más. Era el líder de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, un hombre que había dedicado los últimos años a investigar y denunciar lo que él consideraba una red de corrupción que había capturado las instituciones del Estado. Había presentado mociones de censura contra ministros, había cuestionado contratos millonarios otorgados sin licitación, había denunciado el nombramiento de personas con antecedentes criminales en cargos públicos. Pero, sobre todo, había comenzado a investigar algo que tocaba el corazón del poder. Los vínculos entre el gobierno de Petro y grupos armados ilegales. No solo las disidencias de las FARC o el ELN, con quienes el gobierno mantenía supuestos procesos de paz, sino también con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión. Según las investigaciones de Uribe, había funcionarios del gobierno que recibían financiación de estas organizaciones, había políticos de la coalición de gobierno que tenían vínculos directos con capós del narcotráfico. Y más explosivo aún, Uribe había comenzado a documentar cómo dinero proveniente del régimen de Maduro en Venezuela estaba entrando a Colombia para financiar campañas políticas, comprar voluntades, infiltrar las instituciones. Había logrado rastrear transacciones bancarias, reuniones secretas, entregas de efectivo. Estaba construyendo un caso que, de hacerse público, podría derribar al gobierno. Pero alguien se enteró. Y decidió que Miguel Uribe Turbay no podía seguir hablando. El atentado fue un mensaje. Un mensaje para todos los que se atrevieran a investigar demasiado, a preguntar demasiado, a denunciar demasiado. El mensaje era claro: esto es lo que les pasa a los que se meten con nosotros. Leiva lo sabía. Y por eso decidió que no podía quedarse callado. En una reunión reservada con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, el excanciller presentó lo que él llamaba las pruebas del algo más. Documentos que Miguel Uribe había compilado antes de su muerte, testimonios de personas que habían trabajado en el gobierno y estaban dispuestas a hablar, registros financieros que mostraban movimientos sospechosos. Todo apuntaba a una red de poder que trascendía lo meramente criminal y entraba en el terreno de la política de Estado. Los funcionarios estadounidenses escucharon con atención. Tomaron notas. Hicieron preguntas. Y prometieron que la información sería analizada por las agencias correspondientes. No era una promesa vacía. Washington tenía razones propias para querer investigar lo que estaba pasando en Colombia.
El flujo de cocaína hacia Estados Unidos había aumentado durante el gobierno de Petro. El Tren de Aragua había establecido células en varias ciudades estadounidenses. Y la influencia del régimen de Maduro en la región era vista como una amenaza a la seguridad nacional. Pero Leiva sabía que las investigaciones de inteligencia toman tiempo. Y que los resultados no siempre se hacen públicos. Por eso decidió dar un paso adicional. Decidió hablar con los medios de comunicación. En una entrevista exclusiva con un canal de noticias internacional, el excanciller repitió su denuncia. Aquí hay mucho más de por medio. El asesinato de Miguel Uribe no es un crimen común. Es un crimen político. Y los responsables están en las altas esferas del poder. No puedo dar nombres todavía, porque la investigación está en curso, pero les puedo decir que hay funcionarios del gobierno de Petro que tienen preguntas muy serias que responder. La entrevista explotó en Colombia. El gobierno de Petro respondió con furia. El presidente calificó las acusaciones de Leiva como una campaña de desprestigio orquestada por la derecha y por Estados Unidos. Los ministros salieron en bloque a defender la institucionalidad, a asegurar que la fiscalía era autónoma y que no había ninguna injerencia política en la investigación del asesinato de Uribe. Los medios afines al gobierno atacaron a Leiva, lo acusaron de traidor, de vender la soberanía nacional, de ser un agente de Washington. Pero Leiva no retrocedió. Y la presión internacional comenzó a crecer. Senadores estadounidenses pidieron al Departamento de Estado que investigara las denuncias. Organizaciones de derechos humanos solicitaron la intervención de la Corte Penal Internacional. Y dentro de Colombia, la oposición se fortaleció. Las encuestas mostraban que la mayoría de los colombianos no creían en la versión oficial del asesinato. La gente estaba cansada. Cansada de la violencia, cansada de la corrupción, cansada de un gobierno que parecía más interesado en proteger a los criminales que en proteger a los ciudadanos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los detenidos por el asesinato de Miguel Uribe pidió hablar con la fiscalía. Dijo que estaba dispuesto a colaborar, que tenía información sobre quién había ordenado el atentado. Pero puso una condición: quería protección. No solo para él, sino para su familia. Y quería que Estados Unidos fuera garante de esa protección, porque no confiaba en las autoridades colombianas. La fiscalía aceptó. Y lo que el detenido reveló confirmó las peores sospechas de Leiva. El asesinato había sido ordenado por una estructura criminal con vínculos directos en el gobierno. No era un funcionario cualquiera. Era alguien con acceso a información privilegiada, alguien que sabía exactamente que estaba investigando Miguel Uribe y que estaba a punto de revelar. Alguien que tenía el poder suficiente para ordenar un atentado de esa magnitud y pensar que podría salir impune. El testigo también reveló que hubo reuniones previas al asesinato, en las que se discutió cómo eliminar al senador sin que pareciera un crimen político. Se barajaron varias opciones: un accidente de tránsito, un supuesto suicidio, incluso envenenamiento. Pero al final se decidió por el atentado directo, porque querían que fuera visible, que fuera un mensaje para otros. Y había más. El testigo señaló que el dinero para pagar a los sicarios había venido de Venezuela, canalizado a través de una red de empresas fachada que operaban en la frontera. Parte de ese dinero estaba vinculado al cartel de los soles, la estructura de narcotráfico controlada por altos funcionarios del régimen de Maduro. Y algunos de esos funcionarios habían estado en Colombia, reunidos con miembros del gobierno de Petro, semanas antes del asesinato. La bomba había estallado. Y ya no había forma de contenerla. El gobierno de Petro entró en modo de crisis. Los ministros comenzaron a contradecirse entre sí. Algunos negaban todo, otros admitían que podía haber infiltración criminal en algunas instituciones, pero aseguraban que el presidente no sabía nada. Petro mismo dio una locución televisada en la que dijo que si había funcionarios corruptos en su gobierno, serían removidos y entregados a la justicia. Pero no nombró a nadie. Y no tomó ninguna medida concreta. La presión aumentó cuando Donald Trump volvió a pronunciarse. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente estadounidense dijo que tenía información de que el gobierno de Colombia estaba comprometido con el narcotráfico y con el régimen de Maduro, y que Estados Unidos estaba considerando sanciones específicas contra funcionarios colombianos. No dio nombres, pero el mensaje era claro. Washington sabía algo. Y estaba dispuesto a actuar. En Colombia, la indignación se desbordó.
Cientos de miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades exigiendo la renuncia de Petro, exigiendo justicia por el asesinato de Miguel Uribe, exigiendo que se desmantelaran las redes de corrupción que habían capturado al Estado. Las protestas fueron masivas, pacíficas en su mayoría, pero con algunos episodios de violencia cuando grupos infiltrados comenzaron a atacar edificios públicos. El gobierno respondió con represión. La policía antimotines salió a las calles con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo detenciones masivas. Y Petro acusó a la oposición de intentar un golpe de Estado, de estar confabulada con Estados Unidos para derrocarlo. Sus seguidores salieron a defenderlo, y Colombia se polarizó aún más. En medio del caos, Álvaro Leiva volvió a hablar. Esta vez desde Washington, donde había sido invitado a testificar ante una comisión del Senado estadounidense. Frente a los senadores, presentó toda la documentación que había recopilado. Mostró los vínculos entre el gobierno de Petro y las organizaciones criminales. Mostró cómo dinero del régimen de Maduro había entrado a Colombia para financiar la campaña presidencial de Petro. Mostró cómo funcionarios del gobierno habían recibido pagos de narcotraficantes. Y mostró cómo Miguel Uribe había sido asesinado porque estaba a punto de hacer públicas todas esas pruebas. El testimonio de Leiva fue devastador. Los senadores estadounidenses lo escucharon en silencio. Y al final, el presidente de la comisión anunció que Estados Unidos iniciaría una investigación formal sobre el gobierno de Colombia, y que se considerarían sanciones no solo contra funcionarios específicos, sino contra el propio presidente Petro. La noticia cayó como un balde de agua fría en Colombia. Algunos la celebraron como un paso necesario para acabar con la corrupción. Otros la vieron como una intromisión inadmisible de una potencia extranjera en los asuntos internos del país. Pero nadie podía negar que la situación había llegado a un punto de no retorno. El gobierno de Petro intentó contraatacar. Convocó a una cumbre de países latinoamericanos para denunciar la injerencia de Estados Unidos. Pero pocos gobiernos respondieron al llamado. Incluso los aliados tradicionales de Petro, como los gobiernos de México y Brasil, se mantuvieron en silencio, prefiriendo no involucrarse en un conflicto que podía volverse contra ellos. En Colombia, la Fiscalía finalmente dio un paso que muchos consideraron inevitable. Anunció que abriría una investigación formal contra varios funcionarios del gobierno por su presunta participación en una red de corrupción y por su posible vinculación con el asesinato de Miguel Uribe. No dio nombres, pero las filtraciones comenzaron a aparecer en los medios. Se hablaba de ministros, de asesores presidenciales, incluso de personas del círculo íntimo de Petro. El presidente intentó proteger a sus aliados. Dijo que la fiscalía estaba politizada, que estaba actuando bajo presión de Estados Unidos, que era parte de un complot para derrocarlo. Pero cada vez más gente dejaba de creerle. Las encuestas mostraban que su popularidad había caído a niveles históricos. Y dentro de su propia coalición de gobierno, algunos comenzaron a tomar distancia, temiendo quedar salpicados por el escándalo. Y entonces ocurrió lo que muchos temían y pocos esperaban. Uno de los ministros más cercanos a Petro, el encargado de las relaciones con los grupos armados ilegales, renunció públicamente y pidió asilo político en otro país. En una carta que fue publicada por varios medios, el exministro admitió que había sido testigo de reuniones en las que se discutió cómo silenciar a opositores políticos, y que había visto documentos que probaban la entrada de dinero ilegal al gobierno. No mencionó directamente el asesinato de Miguel Uribe, pero dejó claro que el gobierno sabía más de lo que admitía. La renuncia fue el golpe final. La coalición de gobierno comenzó a desmoronarse. Varios congresistas anunciaron que se pasaban a la oposición. Los partidos que habían apoyado a Petro comenzaron a hablar de retirarse de la alianza. Y dentro del propio gobierno, los ministros comenzaron a dimitir uno tras otro, buscando salvarse del naufragio. Petro se encontró aislado. Sus intentos de convocar a sus seguidores a las calles para defenderlo tuvieron una respuesta cada vez más tibia. La gente estaba cansada. Cansada de las promesas incumplidas, cansada de la violencia, cansada de un gobierno que parecía más preocupado por su supervivencia política que por el bienestar de los colombianos. En medio de todo esto, Álvaro Leiva volvió a Colombia. Muchos le aconsejaron que no lo hiciera, que corría peligro, que las mismas fuerzas que habían asesinado a Miguel Uribe podrían ir por él. Pero él decidió regresar.
Dijo que era su deber como colombiano, que no podía quedarse en el extranjero cuando su país estaba en crisis. A su llegada al aeropuerto El Dorado, cientos de personas lo esperaban. Algunos para apoyarlo, otros para insultarlo. Hubo momentos de tensión cuando grupos enfrentados comenzaron a gritarse consignas. Pero Leiva caminó con la cabeza en alto, rodeado de periodistas y de algunos políticos de la oposición que habían ido a recibirlo. En una improvisada rueda de prensa en el mismo aeropuerto, el excanciller volvió a repetir su mensaje. La verdad siempre sale a la luz. Miguel Uribe murió buscando esa verdad. Y yo voy a seguir luchando para que su muerte no quede impune. Aquí hay mucho más de por medio, y los colombianos tienen derecho a saberlo. Las palabras de Leiva resonaron en todo el país. Y comenzaron a tener efecto. La Fiscalía, bajo presión nacional e internacional, aceleró sus investigaciones. Se giraron órdenes de captura contra varios exfuncionarios del gobierno. Se congelaron cuentas bancarias. Se realizaron allanamientos en oficinas gubernamentales. Y poco a poco, la red comenzó a desenredarse. Los interrogatorios revelaron una estructura compleja. Había personas dentro del gobierno que actuaban como enlaces con organizaciones criminales. Había abogados que se encargaban de lavar el dinero. Había políticos que recibían sobornos a cambio de aprobar leyes favorables a los intereses del crimen organizado. Y en el centro de todo, había un pequeño grupo de personas muy poderosas que habían decidido que Miguel Uribe Turbay era una amenaza que debía ser eliminada. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿Quién había dado la orden final? ¿Quién había dicho sí, háganlo? Esa era la pregunta que todos se hacían. Y la respuesta aún no llegaba. Leiva tenía sus sospechas. Y las había compartido en privado con los investigadores estadounidenses. Pero no tenía pruebas contundentes. Solo indicios. Conexiones. Conversaciones que había escuchado en reuniones de alto nivel. Decisiones que se habían tomado de manera sospechosa. Todo apuntaba a alguien muy cercano a Petro, alguien con el poder suficiente para mover los hilos sin dejar rastro. La investigación continuaba. Y los colombianos esperaban. Esperaban que finalmente se hiciera justicia. Esperaban que los responsables pagaran por sus crímenes. Esperaban que el país pudiera salir de esa espiral de violencia y corrupción que parecía no tener fin. Pasaron las semanas. Y finalmente llegó la noticia que todos esperaban. La Fiscalía anunció que había identificado al autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe. No era un funcionario cualquiera. Era alguien que había estado en el círculo más íntimo del poder. Alguien que había participado en las decisiones más importantes del gobierno. Alguien en quien Petro había confiado plenamente. Cuando se hizo público el nombre, Colombia entera se estremeció. No porque fuera una sorpresa total, sino porque confirmaba lo que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a decir en voz alta. El Estado había sido capturado por el crimen organizado. Y un senador de la República había sido asesinado para proteger esa captura. La orden de captura se giró de inmediato. Pero el acusado había huido. Se especulaba que estaba en Venezuela, protegido por el régimen de Maduro. O tal vez en Cuba. O en algún país sin tratado de extradición con Colombia. La justicia lo buscaba, pero él estaba lejos del alcance de las autoridades colombianas. Leiva no se sorprendió cuando supo de la fuga. Sabía que las personas con ese nivel de poder siempre tienen un plan de escape. Pero también sabía que la justicia internacional es lenta pero persistente. Y que tarde o temprano, el fugitivo tendría que responder por sus crímenes. El gobierno de Petro intentó desmarcarse del escándalo. El presidente dio una alocución en la que dijo que había sido traicionado por personas en las que confiaba, que él no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, que era víctima de una conspiración. Pero nadie le creyó. Las pruebas mostraban que había reuniones en las que él había estado presente, decisiones que él había avalado, nombramientos que él había hecho. Era imposible que no supiera. La presión para que renunciara se volvió insostenible. Los partidos de oposición presentaron una moción de censura en el Congreso. Los empresarios pidieron su renuncia. Los sindicatos, que alguna vez lo habían apoyado, ahora le daban la espalda. Y en las calles, las protestas continuaban día tras día, exigiendo su salida. Petro resistió. Dijo que no renunciaría, que había sido elegido democráticamente y que solo el pueblo podía removerlo del cargo.
Pero su resistencia solo prolongaba la agonía del país. La economía se estaba desplomando. Los inversionistas huían. El peso colombiano se depreciaba día tras día. Y la violencia aumentaba. Finalmente, cuando parecía que Colombia estaba al borde del colapso total, ocurrió lo inesperado. El Congreso aprobó la moción de censura por una mayoría abrumadora. Y la Corte Suprema, en una decisión histórica, ordenó la suspensión del presidente mientras se investigaba su posible participación en actividades criminales. Petro se negó a acatar la orden. Dijo que era un golpe de Estado judicial, que no reconocía la legitimidad de esa decisión. Pero las instituciones se mantuvieron firmes. Y cuando intentó llamar a sus seguidores a defenderlo, la respuesta fue tibia. La gente estaba cansada. Y el ejército, que había guardado silencio durante toda la crisis, dejó claro que acataría las decisiones de la Corte. Sin apoyo político, sin respaldo popular, sin el ejército de su lado, Petro finalmente aceptó la realidad. En una breve declaración, anunció que se retiraba temporalmente del cargo hasta que concluyera la investigación. Nadie creyó que algún día volvería. El vicepresidente asumió el poder de manera interina. Y una de sus primeras decisiones fue pedirle a Álvaro Leiva que se reintegrara al gobierno como asesor especial para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Leiva aceptó, pero puso condiciones. Quería autonomía total. Quería acceso a toda la información. Y quería que Estados Unidos fuera parte del proceso, porque solo con cooperación internacional se podría desmantelar las redes que habían capturado al Estado. Las condiciones fueron aceptadas. Y comenzó un proceso de limpieza institucional sin precedentes en la historia de Colombia. Se removieron fiscales, jueces, funcionarios. Se abrieron investigaciones contra cientos de personas. Se extraditaron sospechosos a Estados Unidos. Y poco a poco, la confianza comenzó a restablecerse. Pero el proceso no fue fácil. Hubo resistencias. Hubo amenazas. Hubo intentos de sabotaje. Algunas de las personas investigadas tenían todavía mucho poder y no estaban dispuestas a rendirse sin pelear. Pero Leiva y su equipo persistieron. Y con el respaldo de Estados Unidos, lograron avances que parecían imposibles meses atrás. El caso del asesinato de Miguel Uribe se convirtió en el símbolo de esa lucha. Cada nuevo detenido, cada nueva prueba, cada nueva revelación era un paso más hacia la justicia. Y aunque el autor intelectual seguía prófugo, los responsables de la ejecución del crimen estaban tras las rejas. Y hablaban. Y cada testimonio añadía una pieza más al rompecabezas. Un año después del asesinato, en el aniversario de su muerte, se realizó un homenaje a Miguel Uribe en el Capitolio. Asistieron miles de personas. Su familia, sus amigos, sus colegas políticos, y ciudadanos comunes que simplemente querían rendirle tributo a un hombre que había dado su vida defendiendo la verdad. Álvaro Leiva fue uno de los oradores. Y en un discurso emotivo, recordó aquel día en la Cámara Ardiente cuando había dicho que aquí hay mucho más de por medio. Hoy puedo decirles que teníamos razón. Había mucho más. Una red de corrupción que había penetrado hasta lo más profundo del Estado. Una alianza criminal que no respetaba nada ni a nadie. Y un crimen político que buscaba silenciar a quienes se atrevían a denunciar. Pero Miguel no murió en vano. Su muerte fue el catalizador que despertó a Colombia. Que nos obligó a mirarnos al espejo y a preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Y hoy, un año después, podemos decir que estamos en el camino correcto. Aún queda mucho por hacer. Pero la verdad está saliendo a la luz. Y la justicia, aunque lenta, está llegando. Las palabras de Leiva fueron recibidas con una ovación que duró varios minutos. Y cuando terminó el homenaje, la gente no se fue de inmediato. Se quedó en las escalinatas del Capitolio, conversando, compartiendo historias, expresando esperanza. Había algo diferente en el ambiente. Una sensación de que tal vez, solo tal vez, Colombia podía superar su historia de violencia y construir un futuro diferente. Pero Leiva sabía que el camino era largo. Que las fuerzas oscuras que habían sido expuestas no se rendirían fácilmente. Que habría más resistencia, más amenazas, más intentos de volver atrás. Y que la vigilancia debía ser constante. Por eso decidió que no podía retirarse. Que su labor apenas comenzaba. Que cada día que pasaba sin que el autor intelectual del asesinato fuera capturado era un día de injusticia.
y que mientras tuviera fuerzas, seguiría luchando. Y así, Colombia entró en una nueva etapa. Una etapa de reconstrucción institucional, de recuperación de la confianza, de búsqueda incansable de la verdad. No sería fácil. Habría tropiezos, retrocesos, frustraciones. Pero por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. La historia del asesinato de Miguel Uribe Turbay y la revelación del secreto que Álvaro Leiva llevó a Estados Unidos se convirtió en un punto de inflexión en la historia moderna de Colombia. Un momento en el que el país decidió que ya no toleraría más la impunidad. Que ya no permitiría que el crimen organizado capturara al Estado. Que ya no aceptaría que la violencia política fuera una herramienta legítima. Y aunque el autor intelectual seguía prófugo, y aunque quedaban muchas preguntas sin responder, había un consenso nacional. La verdad debía salir a la luz. La justicia debía prevalecer. Y los responsables debían pagar por sus crímenes. Sin importar quiénes fueran. Sin importar cuán poderosos hubieran sido. Sin importar dónde se escondieran. Porque como dijo Leiva en aquel discurso en el Capitolio, la verdad siempre encuentra su camino. Y la justicia, aunque lenta, siempre llega. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Crees que algún día se hará justicia completa en este caso? ¿Piensas que el autor intelectual será capturado y juzgado? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre todo esto que acabamos de compartir.